God bless you, church. Dios me los bendiga, iglesia. En esta mañana venimos a adorar, exaltar al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hoy les quiero dar las gracias por sintonizarse a nuestra transmisión. También les quiero dar gracias a todos los que han tomado el tiempo de estar sintonizados. Amén. I want to thank each and every one of you guys for tuning in on this broadcast today. And I also want to thank the ones that have been connected. Today, we're going to worship the Lord as usual. We're going to sing. Vamos a alabar al Señor normal. Pero hay algo un poco diferente hoy. Today, there's something a bit different. In the church, we usually celebrate every Sunday, every Wednesday. And the ones that go to Bible study, they go to Bible study. En la iglesia, regularmente celebramos cada domingo, cada miércoles y por los que van al estudio. Pero hoy el mundo celebra un día, pero yo no creo que así debe de ser. But today the world celebrates one day, and I don't think that's how it should be. As a church, como una iglesia, nosotros tenemos que adorar al Señor todos los días, todas las noches, al despertar, cuando nos acostamos. We have to worship the Lord every day, every time we wake up, every time we go to bed, when we go to bed, amen. And for me, I think this is a little bit different. We seem to only celebrate on certain days, but my God, if He was to take a day off, what would be of us? Para mí no creo que sea correcto que nada más un día celebremos a nuestro Señor. Imagínese si el Señor tomara un día. ¿Qué pasaría con nosotros, con esta iglesia, con esta ciudad, con esta nación, con este mundo? What would happen to this church, to this city, to this state, to this nation if God took one day off? And that's that we choose to worship one day. But today I come to tell you that my God does not take any days off. Hoy te vengo a decir que mi Señor no toma ningún día de descanso. Hoy estamos viviendo un tiempo un poco difícil. En mi trabajo veo compañías empezando a cerrarse. Today we are looking at very difficult times. I'm looking at companies at my job shut down. And it may seem like we're in a season of uncertainty. A lo mejor parece que estamos en una temporada que no sabemos de lo que va a pasar. Pero les quiero leer algo en el libro de Hebreos. I want to read something in the book of Hebrews. En el libro de Hebreos 13:8. Si el hermano Jerry lo puede poner en inglés, yo lo voy a leer en español. If Brother Jerry can project it in English, and I'm going to read it in Spanish. And the Word of God says like this in the book of Hebrews, chapter 13, verse 8. En el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. And in English it says Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. If there's something that's certain in this series, in this time, in this season, si hay algo que es seguro en este momento, en esta temporada, yo les vengo a decir que es nuestro Rey, el Señor Jesucristo. That it's our God, it's Jesus. And I want you guys to tune in and to worship with us. Just don't be spectators. Yo quiero que ustedes alaben con nosotros y que hagan esto de todo corazón. For you to do this with all of your heart. And I believe that God is changing things at home. I believe God is changing things in companies. El Señor marcó la historia hace 2000 años. God marked history 2,000 years ago. And the Word says He is the same yesterday, today, and forever. El Señor es el mismo ayer, hoy y mañana. Y hoy les quiero invitar que alaben con nosotros. Y vamos a entonar esta alabanza. We're going to sing this worship song. And we're going to tell Him that He has the victory. That to Him be all the glory. That to my God be all the praise. Amen.
all of us together, we're going to sing hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you back, my great God. Could not hold you down. You are the risen King, And you're seated. seated in majesty. You are the risen King. Death. Oh, hallelujah. Death could not hold you down. You are the risen King, And you're seated in majesty. seated in majesty. Oh, you are the risen. You are the risen King. La muerte, todos juntos, la muerte. La muerte vencida está. Oh, aleluya. Resucitaste, Rey. Hoy estás sentado, Señor, en tu trono. Sentado en majestad. Oh, eres eterno Dios. una vez más la muerte. La muerte vencida está. Oh, aleluya. Resucitaste, Rey. Y estás
the high priest, el sacerdote, tenía que llevar todo, absolutamente todo el pecado que tenía el pueblo, amén. Y ese sacerdote, si no estaba, no era purificado, si no era santo, déjales explico un poco cómo pasaba esto. Le ponían una campana y le ponían un lazo alrededor de él. Si el sacerdote pasaba, entraba a donde se daba ese reporte o esas ofrendas, pasaba el primer cuarto, ahí nada le pasaba. Si pasaba al lugar santísimo, que se llamaba así antes, y no era puro, fallecía, moría, caía muerto ahí en ese momento. Back then, I'm going to try to say this very quick. Back then, there was the high priest, the one that would take all of the sins and all of the petitions before the Lord. And if this high priest wasn't purified before going in there, he would drop dead. Now, just to explain it real quick, I'm going to explain what he had to use and what he had to wear. He would wear a rope around his hip, and he would put a bell. And if that bell stopped ringing, si esa campana paraba de sonar, if that bell stopped ringing, it meant that this high priest, for not being holy, would die. When he stepped into the Holy of Holies, and I come to tell you something, that veil that he had across, ese velo que ese sacerdote tenía que pasar, cuando el Señor dio su última palabra, ese velo fue roto, y ahora usted y yo tenemos la habilidad de ir al lugar santísimo. Now you and I have the ability to go into the Holy of Holies. And just to explain this, just to put it a little bit further, it's like having an inheritance from your parents, but you don't go get it. Es como si sus papás le iban a dejar algo para usted y no lo va a agarrar, no lo va a tomar. Le quiero decir hoy en este lugar, el privilegio que usted y yo tenemos es grandísimo. The privilege that you and I have, it's so great. All I want to say is take advantage of it, because back then they would fall dead. Tome esa oportunidad y pase, porque en ese tiempo usted podía morir, pero hoy le vengo a dar esa buena noticia, que el Señor nos ha dado la habilidad de pasar a ese lugar santísimo. I come to tell you this morning that the God above all gods, the one that lives and reigns forever, gives us the ability to go into that Holy of Holies. So take advantage of it. Take advantage of it. Our God says that He's merciful. Our God says that He loves us. Let's see if we can match that for just an instant. El Señor nos dice que nos ama, que tiene misericordia. A ver si nosotros podemos llegar a ese nivel que Él tiene con nuestra familia, con nuestros amigos. Por un momento. Y le vamos a decir que el velo Él partió. La muerte venciste. El velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitas en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuya es la gloria.
name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Poderoso su nombre. Poderoso su nombre. El nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre. Incomparable ser. Poderoso su nombre. No hay otro nombre. La muerte venciste. El velo Ahí donde usted esté, partiste, la le animo tumba vacía. que usted alce sus ojos Ahora hacia arriba y dígale: Padre, los cielos se usted lo hizo sin que yo lo merezca. Usted dio todo sin yo que sea, sin ser digno, Padre. Señor, tú das aliento, tú das, Señor, todo, absolutamente todo. Porque usted dijo que se haga la luz, se hizo la luz. Usted deja, Señor, que el sol salga para el bueno y para el malo. Y en esta mañana te agradecemos, mi Dios, por lo que tú eres. Oh, sí, Padre. My God, we thank you for who you are. We thank you, God, for what you do. Oh, hallelujah, hallelujah. Wherever you may be, I ask you to lift up your eyes and tell them, God, thank you. Thank you because you gave it all without me deserving it. You have no rival. Oh, hallelujah, hallelujah. Now and forever. Oh, God, we did not deserve it, Lord. We did not deserve it. Hallelujah. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Oh, hallelujah. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name Hallelujah. it is. The name And this morning we tell the Lord of that He's so good. Ahí donde usted esté, dele un aplauso al Señor. There where you are, give a hand clap to our God.
Because He's good. Because He's good, amen. Él dio todo porque Él es bueno. Él dio todo porque Él tiene misericordia. He gave it all because He's good. He gave it all because He has mercy. And today we're going to worship Him and we're going to exalt His name and we're going to tell Him that He's good. Hoy lo vamos a alabar, hoy lo vamos a exaltar y hoy le vamos a decir que Él es bueno, amén. Ahí donde estés, si nos puede ayudar con sus palmas, amén. There where you are, if you could help us with your palm, amen. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. One more time. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, yes. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, And all of us. we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. And there where you are, if you can help us by giving a hand clap to the Lord, amen. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Oh, yes. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Una vez más. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda. De toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Tú eres fiel. Te adoramos hoy, mi Te Dios. adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Tú eres fiel, eres fiel. Le vamos a decir que Él es fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres Una vez más, eres fiel. eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre Gente de toda lengua. De generación a generación Te adoramos. aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Tú eres fiel. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Tú eres fiel. Eres fiel. Y así le vamos a dar ese lugar a nuestro
pastor. And just like that, we're going to give this place to our pastor. Pedimos, we ask that you continue to pray for this beautiful ministry. Sabemos y pedimos que usted siga orando por este ministerio. Que Dios los bendiga y con nosotros, nuestro pastor José Luis Hernández. God bless you. And with us, our pastor José Luis Hernández. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, hermano Cristian. Voy a pedirle al praise team que tome su lugar, a los músicos. Que el Señor Jesucristo, que vive y reina para siempre, los bendiga abundantemente a todos los que siguen haciendo este hermoso trabajo para que a través de los medios o de las redes sociales podamos seguir llegando a los hogares, a cada una de las familias, en el nombre del Señor Jesucristo, para que la iglesia siga desarrollando, creciendo en relación y en comunión delante de su amantísimo Salvador, que su nombre es Jesucristo el Señor. Estoy muy contento con Dios porque Dios nuestro Señor es muy bueno, nos ha amado, nos ha bendecido, nos ha socorrido y siempre nos ha ayudado. Él está con nosotros, Él está siempre velando por nosotros para que en cualquier circunstancia de nuestras vidas Él siempre acude para bendecirnos, para ayudarnos, para seguirnos dando de su poderoso amor incomparable. Así es de que, mis amados hermanos, los exhorto a que sigamos adelante, a que sigamos siendo ejemplo para muchos que han de creer en el Señor nuestro Dios. Servimos a un Dios vivo que aunque no lo podemos ver físicamente, aunque no lo podemos palpar físicamente, pero sabemos que Él es real y verdadero. Así es de que ahí donde está en su hogar, bendiga el nombre del Señor con nosotros, abra su vida, su mente, su corazón. Permita que la palabra de Dios tome lugar, que entre por sus oídos, que su corazón esté sediento, hambriento de esta poderosa palabra para que su vida sea prosperada, sea bendecida en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Hoy todavía seguimos orando, pidiéndole a Dios nuestro Señor que Él siga bendiciendo abundantemente a todas las personas en cualquier parte del mundo que tienen aflicción, que tienen consternación por todo lo que ha estado sucediendo, pasando. Que Dios los ayude, los socorra y los bendiga abundantemente. Ahí donde está mi amado hermano, así como cantó con esa alegría, así como bendijo el nombre del Señor en la alabanza, hoy yo también le voy a pedir que abra por favor su Biblia, que la tome en sus manos, que vaya al capítulo número 28 del Evangelio según Mateo. Y vamos a leer el verso número 5 y el verso número 6 para la gloria y honra de Dios nuestro Señor. Hoy nuestro culto es un culto bilingüe, lo sabemos con todo el corazón. Queremos predicar bilingüe porque queremos que nuestros adolescentes, nuestros niños y los jóvenes de la iglesia que se inclinan más por la lengua de esta nación, el inglés, pues también sean capaces de poder comprender juntamente con nosotros esta hermosa palabra para que también sus vidas sean bendecidas y prosperadas. Así es de que les vuelvo a decir, en el capítulo número 28 del Evangelio según Mateo, leemos el verso número 5 y el verso número 6. We will be reading in the book of Matthew chapter 28 verse 5 through 6. Y la palabra de Dios dice así de esta manera: Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Matthew 28 verse 5 says, the angel said to the woman, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. El verso número 6 dice: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Verse 6 says, he is not here. He has risen just as he said. Come and see the place where he lay. Ahí donde está, ponga su Biblia en su lugar. Le pido que incline su rostro y ore con nosotros. Wherever you find yourself, please put your Bible to the side, and I encourage you to pray with us.
Ore al Señor que esta palabra, como hemos dicho siempre, no retorne a Él vacía. Pray to the Lord that, as we always say, this word does not return to him empty. Que haga el propósito de Dios hoy en esta mañana en su vida, en su corazón. May his purpose work in your life this morning. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Dígale a Dios, amantísimo Padre, Tell him, Heavenly Father, venimos delante de ti con nuestro corazón lleno de gratitud. we come before you with a full heart. Tú has sido el único Dios de nuestra vida, You have been the only God of our life, el Dios que nos ama y que fielmente siempre está con nosotros. the God who loves us and who is faithfully with us always. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, We thank you for everything that you have done in our lives, Lord. todo lo que estás haciendo en este mismo momento For everything that you are doing at this moment in our lives. y todo lo que creemos, Señor, mi Dios, que tú harás. And for everything that we believe that you will do. Gracias por habernos permitido un día, Señor, conocerte, Thank you, Lord, for allowing us one day to get to know you así en la manera como ahora te conocemos. in the way that we know you today. Gracias por haberte manifestado a nuestras vidas, Thank you for manifesting into our lives, por habernos ayudado y socorrido, Señor, for having helped us, Lord Jesus, en aquel momento cuando tanto te necesitábamos. during that moment in which we truly needed you. Dios, que todo lo que tú has revelado a nuestra vida God, everything that you have revealed to our lives, siga creciendo en nuestro corazón, may it continue to grow in our heart. que sigamos aprendiendo de tu maravilloso amor, May we continue to learn about your love, de tu poderosa bondad y tu gran misericordia. your great love and your great mercy. Gracias, Señor, porque hoy en esta mañana Thank you, Lord, because in this morning hemos leído tu palabra we have read your word. y creemos que a través de ella tú nos vas a bendecir grandemente. And we believe that through this word, you are going to bless us greatly. Creemos que tu palabra es vida. We believe that your word is life. Creemos que tu palabra transforma la mente y el corazón. We believe that your word transforms the mind and the heart. Creemos que tu palabra es alimento para nuestra alma y nuestro espíritu. We believe that your word is bread to our life and our soul. Por eso hoy en esta mañana te agradecemos por tu palabra, That's why this morning we thank you for your word, la que ha sido leída, the one that has been read, la que creemos que nos preparará cada momento para ser mejor para ti en todo el resto de nuestra vida. the one in which we believe will prepare us to be better and better for you each day. Que la gloria y el poder de tu Santo Espíritu, maravilloso Dios y Padre, May the glory of your power and your Holy Spirit, Lord, ilumine nuestra mente y nuestro corazón may it enlighten our mind and our heart, y nos ayude para poder entender esta palabra. and may it help us to understand this word today. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Hoy en este día, amados hermanos, Today, beloved brother, el título del mensaje de esta predicación es un título muy hermoso. the title of this message this morning is very beautiful. Así como leímos, hoy intitulamos este mensaje para gloria y honra de nuestro Señor y Dios. Just like we read, we titled this message in this way. No está aquí, Él ha resucitado. He is not here, he has risen. Hace algunos años, cuando el Señor mi Dios me permitió ir al Medio Oriente o a la Tierra Santa, A few years back, when the Lord allowed me to go to the Middle East or to the Holy Land, en dos ocasiones llegué al huerto de los olivos. during 2 times I went to the Mount of Olives. Ahí es donde históricamente está la tumba donde el Señor Jesucristo fue sepultado. That's where historically our Lord Jesus was buried or put in the tomb. Y pude notar una gran cantidad de gentes llegando juntamente con nosotros al huerto de los olivos. And I could see a great multitude of people arriving with us to the Mount Olive. Me di cuenta porque estaba en una parte más alta y abajo era donde estaba mucha gente en línea. I realized because I was standing at a higher platform and there was many people below me making a line. Y miraba que mucha gente que estaba ahí parada tenía mucha curiosidad en su corazón. And I noticed that the people standing there had great curiosity in their heart. Se podía ver la curiosidad a través de los gestos y del movimiento de su cabeza por querer ver más allá. You could see the curiosity by their gestures and their movements in order for them to see what was beyond. Y me daba yo cuenta que una en una iban pasando una pequeña puerta And I realized that one by one they were passing this doorway. incrustada allí en una pared de roca. This doorway that was built upon the rocks. Pero las dos ocasiones que el Señor me dio el privilegio de poder estar allí,
But on the 2 occasions that the Lord allowed me to be in this place, me di cuenta que el rostro que estaba curiosamente esperando entrar a ese lugar, I realized that the face that was very curious awaiting to enter this doorway, lo que llaman históricamente la sepultura o el sepulcro donde fue sepultado nuestro Señor Jesucristo, what they call historically the tombstone where the Lord was buried, the tomb. me daba cuenta que la mayoría de personas que salían de esa tumba, I realized that the majority of people that came out of this tomb, salían y su rostro ya no manifestaba curiosidad, ahora su rostro manifestaba una gran alegría. they would come out and their face no longer showed curiosity, but now it showed great joy. Y aunque no entendía en ocasiones el lenguaje de la gente porque es una multicultural río de personas que llegaba allí, And even though at times I could not understand the language of some of the people because it's multicultural, the multitude there, pero podía darme cuenta que algo que ellos estaban realizando ahí les había provocado esa alegría. but I could realize that upon being there, something had provoked joy in their lives. En los que pude entender, todos testificaban, no está allí. In the languages that I could understand, they would say, He is not there. En la puerta de esta tumba dice lo mismo, él no está aquí. And on the doorway, of this tomb, it also said, He is not here. Por eso hoy intitulé este mensaje, no está aquí, él ha resucitado. And that's why I have titled the message this morning, He is not here, He has risen. Cuando uso el pronombre él, obviamente lo uso para referirme a nuestro Señor Jesucristo. When I use the pronoun Him, I use it referring our Lord Jesus Christ. Si cambio el pronombre, entonces mi título tuviera que decir de esta manera. If I was to change the pronoun, then my title would sound like this. No está aquí, Jesús ha resucitado. He is not here, Jesus has risen. Ahora, muy bien, para poder hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Now, in order to be able to speak about the resurrection of our Lord Jesus, tenemos que entender lo que el Evangelio según San Juan nos dice a nosotros we must understand what the book of John tells us. en el capítulo número 19 y en el verso número 30. In chapter 19 and verse 30, Era el evento de la crucifixión. this was the event of the crucifixion. Era cuando nuestro Señor estaba crucificado ya en la cruz. This happened when the Lord was already crucified on the cross. Y en ese momento, en el verso número 30, And in verse 30 es cuando algo glorioso obviamente pasó. is when something glorious happened. La Biblia nos dice a nosotros que cuando Jesús hubo tomado el vinagre que le habían dado para beber porque había pedido agua porque tenía sed, The Bible says that when the Lord Jesus drank the drink that they had given him because he was thirsty and had asked for a drink, la Biblia declara que él proclamó con su boca y dijo, consumado es. the Bible declares that he said, It is finished. Y habiendo entonces inclinado la cabeza, entregó el espíritu. And with that, he bowed his head and gave up his spirit. Para poder hablar obviamente de la resurrección, To be able to speak about the resurrection, se tiene que hablar de la muerte del Señor. we must speak about the death of the Lord. Y este es el momento exacto cuando nuestro Salvador, el Salvador del mundo, And this is the exact moment when our Savior, the Savior of the world, muere, entrega el espíritu. passes away and gives up his spirit. Pero lo importante que nosotros hoy tenemos que saber con mucha más exactitud, But what's very important and that we must know exactly with detail que Él dijo estas hermosas palabras, is that he said these beautiful words, consumado es. It is finished. Esto obviamente se traduce que está hablando de algo que se ha realizado completamente. This translates as something that has been obtained, completely completed. Y no solamente completamente, sino que se ha realizado de una manera perfectamente. And not just that it has been completed, but it has been realized perfectly. Quiere decir entonces que todo lo que el Señor vino a hacer a esta tierra, viniendo desde el cielo,
This means that everything the Lord came to do, coming from the heavens to this earth, en ese momento Él lo estaba consumando. at that moment, he was finishing. O sea, Él lo estaba terminando. In other words, he was completing Lo it. estaba realizando He was making it realized completa y perfectamente. fully, completely, and perfectly. Ahora, esto es lo que obviamente le da a toda la humanidad esperanza. Now, this is what gives humanity hope. Aunque la Biblia no lo dice, Even though the Bible does not state this, en alguna ocasión o más de alguna ocasión yo he pensado esto. during an occasion or more, I have thought this. Que cuando Él dijo esas palabras, consumado es. That when he said these words, it is finished, En el cielo se hizo una gran fiesta. I believe that in the heavens there was a great party. Y en el infierno hubo un gran lamento. And I believe that in hell there was great torment or lament, Fiesta en el cielo. a party or a feast in the heavens. Porque los ángeles de Dios habían entendido que el Señor había completado su obra. Because the angels had understood that the Lord had finished his work. Y en el infierno se dieron cuenta And in the inferno or in hell, que algo superior a ellos y muy maravilloso había pasado. they realized that something superior and better had just happened. Y eso creo yo que entristeció al mismo infierno. And I believe that this saddened hell. Y creo que toda la creación And I believe that all of creation brincó también de gusto. jumped in joy Porque la obra de la redención because the work of redemption se había completado. had been completed, Había sido terminada had been finished de una manera completa y perfecta. in a perfect and complete way. Ahora bien, entendamos que la palabra de Dios nos dice en Romanos 4 y verso 25. Now let us understand that the word of God tells us in Romans 4:25. El apóstol Pablo habla y está hablando del Señor Jesús. The apostle Paul speaks and he is speaking about Y Jesus. dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. And it says he was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Ahora insisto que la obra de la redención con la muerte del Señor era que se nos daba a nosotros esperanza. Now I insist that the work of redemption with the death of our Lord is that we were receiving hope. Pero ¿qué hubiera sido de nuestra vida But what would have been of our life si el Señor nuestro Dios no hubiese resucitado? if our Lord God had not risen? Todo el cristianismo entonces sería una falacia. All of Christianity would then be false. Toda la esperanza de nosotros hubiese allí terminado. All of our hope would have ended right there. Todo lo que es fundamental en esta hermosa doctrina no tuviera absolutamente ninguna validez. Everything that is fundamental in this beautiful doctrine would not have any realness. Los sueños, The dreams, los buenos deseos the great desires, y la esperanza and the hope hubiese terminado. would have ended. Pero gracias a Dios But thanks be to God que leímos en su palabra. that we read in His Word En Mateo 28, verso 5 y verso 6. in Matthew chapter 28, verse 5 and 6. Y lo vuelvo a decir para que quede claro qué es lo que hoy en este día nosotros estamos predicando. And I will say this again so it is clear this morning what we are preaching. Que el ángel que estaba allí respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé lo que buscáis. Buscáis a Jesús, el que fue crucificado. The angel said to the women, "Do not be afraid, for I know what you are looking for, Jesus, who was crucified." El verso siguiente dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. And the next verse says, "He is not here, he has risen, just as he said. Come and see the place where he lay." Y eso obviamente nos llena a nosotros de alegría. And this obviously fills us with joy. En el verso número 2 de ese mismo capítulo, la palabra de Dios nos enseña In verse 2 of the same chapter, the Word of God teaches us que habiendo descendido un ángel del cielo y habiendo habido un terremoto grande, that as an angel descended from the heavens, there was a great earthquake. el ángel llegó y removió la piedra que estaba cubriendo aquella tumba. It says the angel came down and removed the rock that was covering the tomb. Y se sentó, dice la palabra de Dios, sobre ella. And it said that he sat back upon it. Ahora bien, algo que nosotros tenemos que especificar, Now, something that we must specify. que la piedra no fue removida para que saliera el Señor, The stone was not removed so the Lord would come out. sino más bien tenemos que aclarar Instead, we must
make this clear. Que la piedra fue removida para que los hombres y las mujeres que serían testigos visuales de aquel gran evento The stone was moved so that the women and men during that time would be witnesses of what had happened. contemplaran entonces con mucho asombro y alegría la evidencia de una tumba vacía. And to contemplate with joy the evidence of an empty tomb. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Blessed be the name of our God. El ángel que anunció las buenas nuevas de la resurrección de Cristo a las mujeres The angel that announced the good news to the women of the resurrection, les dio a ellas 4 mensajes muy he importantes. gave them 4 messages that were very El important. primero era: no temáis. The first one was, do not be afraid. La realidad de la resurrección no debe de traer temor, sino mucho gozo y mucha alegría. The reality of the resurrection must not bring sadness to us, but joy. Ahora, si el número 1 es no temáis, If number 1 is, do not be afraid, se tenían que alegrar por lo que había pasado. then they had to rejoice for what had occurred. El número 2 dice: Él no está aquí. Number 2 says, he is not here. Jesús no está muerto. Jesus is not dead. Por eso era la anunciación o era el mensaje. That's why that was the message. Él no está aquí. He is not here. No tienen que venir al lugar de la sepultura porque Él no está muerto, está vivo. You don't have to come to the tomb because he is not dead. He is alive. Uno no debe de buscarlo entre los muertos. Él está vivo y está con su pueblo que tanto Él ama. One must not look for him in the graveyard because he is alive and he is with the people, with his people in which he loves. Y el ángel en el número 3 los invita o las invita a ellas y les dice: venid y ved. And in point number 3, the angel invites them and says, come here, see the place where he lay. Las mujeres pudieron ver la evidencia claramente. The women could see the evidence very clearly Que la tumba en ese entonces y ahora también sigue vacía. that the tomb during that time and now is still empty. Gloria a Dios que vive y que reina para siempre. Glory be to God who lives forever. Todos los peregrinos que tienen la buenaventura de ir a la Tierra Santa, Although the pilgrims who have the ability to visit the Holy Land, de entrar al huerto de los olivos, to enter to the Mount of Olives, de hacer una gran línea to make this form this great line, para poder entrar a eso que llaman el sepulcro de nuestro Salvador. to be able to enter into what they call our Lord's tomb, Leer la inscripción en la puerta que dice: Él no está aquí. and to read the message that says on the door frame, he is not here, Poder salir de ese lugar convencido: Él no está allí. and to be able to walk out of that tomb convinced that he is not there. Porque Él vive y reina para siempre. Él está sentado en su trono de gloria. Because he lives and reigns forever and he is seated in his seat of glory. Pero también está en el trono de mi corazón. But he is also on the throne of my heart. Y el número 4 And point number 4, dice entonces que el ángel les dijo: id pronto y decírselo a sus discípulos. it says that the angel told them, go quickly and tell his disciples. Ellas tuvieron el encargo de ir y de esparcer las buenas nuevas de la resurrección. They had the order to go and spread the good news of the resurrection. Hoy en este día nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, Today in this day, the church of our Lord Christ, también seguimos teniendo hoy el compromiso o la responsabilidad de ir y de anunciar la resurrección de nuestro Señor. today we continue having the responsibility to announce the good news of our Lord's resurrection. Anunciar las buenas nuevas de que Él ha To resucitado. announce the good news that he has resurrected. Y no tenemos que esperar una vez al año para decir que Él ha resucitado. And we don't have to wait once a year to announce that he has resurrected. Los 365 días del año The 365 days of the year, tenemos la iglesia del Salvador. we have the church of the Savior. La oportunidad concedida We have the opportunity de testificar to witness que Él ha resucitado and testify that he has y resurrected, que vive y que reina para siempre. that he lives and reigns forever. Y eso es, amados hermanos, el asunto verdadero de la resurrección. And that is the true meaning or the true purpose of the resurrection. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, insisto, The resurrection of our Lord Christ, I insist, que es una doctrina fundamental. is a fundamental doctrine. Esto es algo que no se puede simple y sencillamente no tener en nuestro credo de fe. It is simply something that we cannot have in our faith.
Por eso la palabra de Dios declara en el capítulo número 15 de la primera a los Corintios, That's why in 1 Corinthians chapter 15, the Bible declares del verso 1 al verso 4, from verse 1 through verse 4, hablando obviamente el apóstol Pablo de esta doctrina fundamental. and the Apostle Paul speaks about this fundamental doctrine. Él declara en el verso 1, además os declaro, hermanos, que el evangelio que yo os predico, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Verse 1 says, Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, by which you received and on which you have taken your stand. El verso número 2 dice entonces, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Verse 2 says, By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you, otherwise you have believed in vain. El verso siguiente, el 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verse 3 says, For what I received I passed on to you as of the first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures. Algo que debemos nosotros de notar fielmente en este verso 3. Something that we must notice very faithfully in verse 3. El apóstol estaba declarando lo que él a sí mismo había recibido. The apostle was declaring what he had received himself. Que Cristo había muerto por los pecados de toda la humanidad. That Christ had died for the sins of humanity. Y que eso lo confirmaba fielmente las Escrituras o la palabra de Dios. And that this was firmly confirmed with the Scriptures or the Word of God. Enseguida el verso 4 dice, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. And verse 4 says that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures. Ahora muy bien, algo que nosotros tenemos que entender hoy en esta mañana, Now something that we must understand this morning, que el testimonio más fiel procede de parte de nuestro Dios, that the most faithful testimony proceeds from our Lord God, que nos ha dejado a través de su hermosa palabra, who has left us through his powerful and beautiful word, la Biblia, the Bible, el libro santo de Dios, the holy book of God, el libro que Dios nos dejó para que fuera el fiel testigo de todas las cosas que Él vino a hacer a este mundo. the book that the Lord left us so it could be a faithful witness of everything he did in this earth. Hoy Dios nuestro Señor quiere que nosotros entendamos esto, Today our Lord wants us to understand this, que este testimonio viene primeramente de parte de nuestro Dios. that this testimony comes before first hand from our Lord El God. apóstol Pablo sabía que el testimonio se lo estaba dando el mismo Salvador de los eventos como habían acontecido. The Apostle Paul knew that he was being given the testimony of how things had happened from our Lord God himself. Por eso él mismo dice en el verso número 3, yo les voy a decir, les voy a enseñar lo que yo recibí. That's why in verse 3 it says, I'm going to tell you, I'm going to show you what I have received. En dos ocasiones él dice estas mismas palabras, también en 1 Corintios 11 cuando él habla de la cena del Señor. On 2 occasions, he also says this in 1 Corinthians 11 during the Last Supper. Y él dice, esto es lo que yo recibí, lo importante es entender de quién lo había recibido. And he says, this is what I have received, and what's important is to understand from whom this was received. De primera mano lo había recibido de nuestro Salvador Jesucristo, Firsthand, he had received it from our Lord Savior, quien le había enseñado estas cosas. who had taught him these things. Todos los eventos fielmente detallados. All these events faithfully detailed. Y el apóstol creyó que esa era una doctrina fundamental que no podía cambiarse. And the apostle believed that this was a fundamental doctrine that could not be changed. Nosotros podemos ver a través de todas las escrituras, And we can see that throughout all of these scriptures, especialmente en el Nuevo Testamento, especially in the New Testament, cómo habla de la resurrección del Señor. how it speaks about the resurrection. Él mismo dijo de la resurrección. He himself said about the resurrection. En el Evangelio según San Juan, Jesús se encontraba predicando en el templo. In John, the Lord was found preaching to the people in the temple. Y cuando los judíos obviamente no querían aceptar su mensaje de vida, And when the Jews did not want to accept his
message of life. Y le pedían al Señor que les diera señal o que les dijera en qué base de autoridad hacía Él esas cosas. And they would ask the Lord, give us a signal, or in what authority do you do these things? Y cuando el Señor nuestro Dios los confronta con una gran realidad And when our Lord God confronts them with great truth, y les dice, destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. He says, destroy this temple and I will uplift it, or lift it back up in 3 days. Ellos habían entendido que el templo se había construido en 30 y tantos años They had understood that the temple would be constructed in 30-something years, y que era imposible prácticamente que en 3 días se volviera a levantar o a edificar. and that it was very impossible to be able to build it once more in 3 days. Pero la Biblia dice, But the Bible says, la palabra de Dios, the word of God, la palabra de verdad, the word of truth, que Él hablaba del templo de su cuerpo. that He was speaking about the temple of His body. Y en ese contexto, cuando miramos en la misma Biblia, And in this context, when we see this in the Bible, dice el verso número 22 de Juan capítulo 2. verse 22 of John 2, Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que Él había dicho esto y creyeron a las escrituras y a la palabra que Jesús había dicho. and it says that when He resurrected, when He rose, His disciples remembered what He had told them what would happen. Hoy yo leo nuevamente que ellos creyeron a las escrituras. I read once more, and I say that they believed in the scriptures. Creyeron a las escrituras. They believed in the scriptures. Este hermoso libro llamada Biblia también lo llamamos las escrituras. This beautiful book called Bible, we also call it the scriptures. Aquellos creyeron en Él por lo que las escrituras les decían. Those believed in Him because of what the scriptures said. Yo creo que cuando leíamos hace un momento en 1 Corintios 15 del 1 al 4, I believe when we were reading in 1 Corinthians 50, 1 through 4, San Pablo declaraba que esto lo decía las escrituras. Paul declared and said, this is what the scriptures say. Que Jesús había venido a este mundo. That Jesus had come into this world. Que había venido para morir por los That He pecadores. had come to die for the sinners. Para ser obviamente su esperanza en justificación. To make justification. Cuando nosotros leíamos hace un momento When we were reading moments ago, en Romanos capítulo número 4 y verso 25, in Romans 4 and verse 25, y decíamos que Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. we were saying that Jesus Christ was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. San Pablo lo entendía por eso en 1 Corintios 15:3. Paul understood it. That's why in 1 Corinthians 15:3, Él fielmente declaraba enseñando, he faithfully declared by teaching, dando a conocer que primeramente él iba a enseñar lo que él había recibido. letting it first be known that he was going to give what he had first received. Creo yo que el Señor le enseñó esto. I believe that the Lord taught him this. Pablo, yo vine a este mundo, Paul, I came into this world. vine a morir, I came to die. vine a dar mi vida I exactamente came to give my life para que la humanidad pueda tener esperanza. so that humanity could have hope. Y San Pablo lo declara y dice, esto está escrito en las escrituras. And Paul declares and says this is written in the scriptures. Y habla en el verso 4, dice, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. And verse 4 says he was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures. Se había ya profetizado, It had been prophesied. se había dicho It had been said que nuestro Salvador venía del tercer cielo, that our Savior was coming from the third heaven, que nacería como hombre entre los hombres that he would be born as a man amongst the men, y que a través de su ministerio and that throughout his ministry enseñaría la verdad a todo el he mundo. would teach the truth to the entire Y world, que después entregaría su vida para que por su muerte and that then thereafter he would give his life, that through his death tuviéramos nosotros la remisión de los we pecados. would have redemption of our sins, Y por su resurrección and by his resurrection tuviéramos nosotros we would have la esperanza de la vida. the hope of life. Por eso hoy en esta mañana That's why this morning nosotros tenemos que hablar de la resurrección we must speak about the resurrection, como prueba verdadera de la deidad misma de Jesús, nuestro Salvador. like the real
proof of the deity of our Lord Christ y el cumplimiento de sus and promesas. the fulfillment of his Y promises. de esta manera podemos estar seguros en nuestra vida And in this way, we can be sure in our lives que por la resurrección del Señor that through the Lord's resurrection, también nosotros tenemos we esperanza. also have hope. La muerte no es el fin de todas las cosas en este mundo. Death is not the ultimate ending of things in this world. Hay una vida futura después de esta vida que nos espera. There is a future life that awaits for us after this life. Por eso en San Juan 14 y verso 19, That's why in John 14 and verse 19, la palabra de Dios nos dice a nosotros the word of God tells us que Jesús hablando con sus discípulos that when Jesus was speaking to his disciples, todavía les dice un poco he said to them, before long, y el mundo no me verá más, the world will not see me pero anymore, vosotros sí me volveréis a ver. but you will see me. Por cuanto yo vivo, Because I live, vosotros también viviréis. you also will live. Él estaba hablando de que muy pronto iba a morir físicamente, He was speaking that he would soon pass away physically, que iba a ser crucificado. that he would be crucified. Pero él hablaba y dice, porque yo vivo, But he said and spoke, because I live, ustedes tienen la esperanza de que también van a vivir. you have the hope that you will also live. Por eso hoy, mi amado hermano y mi hermana, That's why today, beloved brother and sister, usted amigo que escucha este mensaje de predicación, my friend, that you are listening to this preaching this morning, los que somos hoy ya de Jesucristo, to the ones who belong to Christ already, debemos de alegrarnos we must rejoice que después de esta vida that after this life, temporal y pasajera, temporary and passing, hay una vida que nos espera, there is a life that awaits, una vida eterna, an eternal life, una vida a perfecta perfect life con Jesucristo nuestro Salvador. with Jesus Christ, our Savior. Todos los que ahora somos de Él, All of us who belong to Him, los que por la fe le hemos recibido en nuestro corazón those who have received Him through faith in our hearts, y los que por la fe vivimos para serle aceptos y agradables cada día, and those who live through the faith to be accepted by Him, tenemos esta segura y hermosa we esperanza. have this sure hope. Pero usted, mi amado amigo, But my beloved friend, que no ha creído en el Salvador del mundo, if you have not believed in the Savior of this world, que tal vez ha ignorado los llamados de Dios para que usted pueda ser salvo, if perhaps you have ignored the Lord's calling for you to be saved, para que recibiéndolo en su corazón for upon you receiving Him in your heart y confesando su nombre, and confessing His name, aceptando su sacrificio, accepting His sacrifice, le sean perdonados sus pecados may your sins be forgiven, y tenga por la resurrección de Jesús and may you have by the Lord's resurrection esperanza de la vida eterna. hope for the eternal life. Jesús es el Salvador del mundo. Jesus is the Savior of this world. No hay otro Salvador. There is no other Savior. No hay otro Señor. There is no other Lord. Él es Dios quien vino en un cuerpo humano. He is the God who came in a human body. Se manifestó como hombre a los He hombres. manifested Himself as a man to humanity. Pero perfecto, era divino el Señor. But He was divine and He was perfect. Pues en él estaba en ese cuerpo el Espíritu eterno del Dios viviente. For in Him realmed the Holy Spirit of the living God. Hoy en este día, Today in this day, usted que no ha podido creer en el Señor, if you have not been able to believe in the Lord, debe de creer you must believe que Él vino, that He has come, murió, that He has died, pero resucitó but He has risen, y que Él está vivo, and that He is alive, que vive y que reina para and He siempre. lives and reigns forever. Y que nuestra vida por esa simple y gran razón And our life, by that simple reason, tiene esta poderosa esperanza. has this powerful hope. La resurrección, insisto, es la base del testimonio de la iglesia para el mundo. I insist that the resurrection is the basis of the fundamental of our lives to the world. Porque Jesús es mucho más que un líder. Because Jesus is much more than a leader. Jesús era en este mundo el Hijo de Dios. Jesus was the Son of the Savior. En contraste con la realidad de la resurrección de Cristo, In contrast to the reality of the resurrection of Christ, ningún otro líder de otra religión
There is no other leader and no other religion estaba basado en la resurrección de sí mismo. that is based in the resurrection of oneself. Voy a explicarles esto un poquito. Let me explain this. O sea que ningún otro líder, There is no other leader, por carismático que haya sido, for however how charismatic he may have been, por popular que haya sido, by how popular he may have been, ningún otro líder religioso there's no other religious leader habló de su propia muerte y de su resurrección. who spoke about his own death and resurrection. El único que habló de su propia muerte, The only one who spoke about his own death, pero que también habló de su propia but resurrección, who also spoke about his own es resurrection, nuestro Salvador Jesucristo. is our Savior Jesus Christ. Y nosotros lo creemos. And we believe it. Nosotros obviamente lo creemos. We believe it. Y lo creemos no con una fe ciega. And we don't believe this with blind faith, Porque eso es importante también explicar. because that is also very important to explain. Una fe ciega A blind faith es aquella que cree en lo que no veo, lo que no entiende. is that one that believes in what he does not see. Pero nosotros creemos But we believe lo que entendemos. what we understand, Que esta hermosa palabra that this beautiful word nos da testimonio. gives us testimony Testimonio de Él mismo cuando Él habló. testimony of himself when he spoke, De que Él entregaba su vida voluntariamente. that voluntarily he gave up his life, Pero que tenía poder para volverla a tomar. but that he also had the power to retake it. Por eso en San Juan 10 Él cuando habla dice yo entrego mi vida voluntariamente. That's why in John chapter 10 he says, I give up my life voluntarily, Pero tengo poder para volverla a but I have tomar. the power to retake it. Los discípulos del Señor Jesús, los The apóstoles, disciples of our Lord Jesus, fueron testigos visuales de la resurrección del Señor. they were witnesses of the visual resurrection of our Lord Christ. Las mujeres fueron testigas de la resurrección del Señor. The women were witnesses of the resurrection of Christ. El ángel o los ángeles que vinieron desde el cielo eran testigos de la resurrección del Señor. The angels that descended from the heaven were witnesses of the resurrection of Christ. Mucha gente fue testiga de la resurrección del Señor nuestro Dios. Many people were witnesses of the resurrection of our Lord Christ. Por eso cuando leía en primera a los Corintios 15, That's why when I read in 1 Corinthians chapter 15, me quedé en el verso 4, I stayed on verse 4. pero del verso 5 al verso 9, But from verse 5 through verse 9, la Biblia nos dice de esta manera detallada the Bible details this que for us, cuando el Señor resucitó, that when the Lord Jesus resurrected, que apareció a Cefas y después a los 12. it says that he appeared to Cephas and then to the 12. El verso número 6 dice que después de esto apareció a más de 500 hermanos a la misma vez. Verse 6 then declares, after that he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time. Y San Pablo declara de los cuales unos viven y otros ya durmieron. And Paul declares most of whom are still living, though some have fallen asleep. O sea, unos ya habían muerto. So in other words, some had passed away. Físicamente habían muerto. Physically, they had passed away. Pero con la esperanza de un día resucitar por la resurrección de su But Salvador. with the hope of one day to rise again with the resurrection of their Savior. ¿Se da usted cuenta? Pedro fue testigo. Do you realize this? Peter was a witness. Los 12 fueron The testigos. 12 disciples were witnesses. Más de 500 a la vez fueron testigos. Over more than 500 at the same time were witnesses. En el verso 7 dice que también Jacobo, a quien apareció el Señor, él también fue testigo con todos los apóstoles. And then verse 7 says, then he appeared to James, then to all the apostles. They were all witnesses. Y por último, el que escribe en el verso 8, San Pablo declara fielmente. And in verse 8, Paul declares faithfully. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Paul declares and says, and last of all, he appeared to me also. Y si nosotros seguimos leyendo muchos más textos de la palabra, And if we continue reading more scriptures of the word, hablan de la resurrección del Señor. they speak about the Lord's resurrection. Hoy a toda la iglesia de Jesucristo que está por todo el mundo. Today, to the entire church of the Lord who is spread throughout the world, Esto debe de ser un recordatorio this has to be a reminder que nuestra vida está segura. that our life is secured, Porque el que vino y murió por nosotros because the one who came and died for us prometió que iba a resucitar por nosotros. promised that he would resurrect for us. O sea, iba a resucitar
por nosotros y para In nosotros. other words, he would be risen again for us. Y esa es una doctrina, insisto, fundamental dentro de la palabra de Dios. And I insist, this is a fundamental doctrine in the word for us. Eso fue lo que llevó a estos hombres discípulos del Señor llamados apóstoles This is what took the disciples a tener un celo ardiente y proclamar que su Salvador estaba vivo. to have this fiery jealousy and to proclaim that their Savior was alive. No les importó entregar su misma vida, They did not care to give up their own life porque sabían que en su mente y en su corazón because in their mind and in their heart they knew ellos habían tenido literalmente las pruebas de que su Salvador estaba vivo y estaba con ellos. they had all the proof that their Savior was alive and he was with them. Por eso cuando hay personas que dicen mi fe es ciega, That's why when people say, my faith is blind, no puede ser la fe de Cristo that can't be Christ's faith o la fe que debemos de tener en Cristo. or the faith that we must have in Christ. Nuestra fe no es solamente una fe ciega. Our faith is not blind. Nuestra fe es una fe que está basada en evidencias. Our faith is faith that is based on proof. Donde mucha gente en el pasado Where many people in the past nos dio su testimonio y está plasmado en este hermoso libro gave their witness, and it is plasmed in this book, de que Él murió, that he died, pero que también resucitó but that he also y resurrected, que apareció a ellos, and that he appeared to se them. manifestó a He ellos manifested himself to them, y que les dio muchas pruebas indubitables, como dice el capítulo 1 de los Hechos. and like Acts 1 says, he gave them undoubtful proof. Por 40 días estuvo interactuando con ellos. For 40 days he was interacting with them. ¿Cómo no iban a desear morir por su Salvador ahora que lo habían vuelto a ver con vida? How would they not desire to die for their Savior whom they had seen once more? Hoy insisto que nuestra fe no es una fe solamente ciega. I insist that our faith is not blind. Es una fe basada en evidencias. It's a faith based on evidence. Porque aquí en esta palabra se dice todo de Él. Because in this word, everything is said about him. Muchos nos hablan de cómo le vieron con vida. Many of them speak to us of how they saw him in life, Cómo vino y los confortó. how he came and comforted them, Las cosas que hizo con Él. the things that they did. Los que iban caminando hacia la aldea de Maús regresaron y dijeron, nuestro corazón ardía cuando Él hablaba las palabras. The ones who were walking returned and said, our heart was fiery when he spoke the word. No lo pudieron conocer porque el Señor obviamente tal vez no se mostró claramente a ellos. Perhaps they did not recognize him because the Lord did not fully reveal himself to them. Lo que sí les recriminó el Señor, But what he did tell them, que eran tardos para entender lo que Él les había dicho, that they were very slow to understand what he had just told them, que Él iba a resucitar, that he was to resurrect, que después de ser entregado a los principales del pueblo y a los romanos para morir en la cruz, that after being given to the Romans to die, que Él iba a resucitar. that he would once again rise. Pero la palabra dice que cuando le vieron partir el pan, But the word says that when they saw him split the bread, le reconocieron they recognized que him, era el Señor. that he was the Lord. Salieron de esa casa, They came out of this house. de la aldea de Maús, They came out y fueron rápido a Jerusalén a dar la noticia de que el Señor había visto y que Él había They resucitado. quickly went to Jerusalem to spread the word, the news that they had seen and been with Christ. Ahora yo insisto que nuestra fe no debe de ser una fe, como se dice, ciega. Now I insist our faith must not be, like it is said, blind faith. Hoy todos los que hemos nacido de nuevo, All of us who have been born once again por el nuevo nacimiento, by this new beginning, tenemos la prueba en nuestra propia vida we have the proof in our life de que el Señor nuestro Dios that our Lord God nos ha amado, has loved us, nos ha bendecido, has blessed us, nos ha socorrido, has given us hope, nos ha perdonado. has forgiven us. Hoy todos los que verdaderamente hemos creído en el Señor, All of us who truly believe in the Lord, que tuvimos este nuevo nacimiento, who have this new reborn of life, sabemos, we know, tenemos el testimonio en nuestra propia vida. we have the testimony in our own life. Por eso nuestra fe no puede ser una fe ciega solamente. That's why our faith cannot be blind. Una fe ciega es alguien que cree en lo que no ve y lo que no ha visto. A blind faith is someone who believes in what they have not seen and what they can't
see. y que creen algo que no puede probar. And they believe in something that cannot be proven. Aunque nosotros, insisto, como dije al principio, no hemos visto físicamente al Señor. Even though us, I insist, like I said in the beginning, we have not physically seen him. No lo hemos palpado, tocado a nuestro Dios. We have not touched our God, Pero en nuestro espíritu but our spirit, hemos sentido su amor. we have felt his love. En nuestro espíritu In our spirit, hemos oído su maravillosa voz. we have heard his marvelous voice. El Señor nuestro Dios se ha manifestado a nosotros. Our Lord God has manifested himself to us. Y tenemos, insisto, el testimonio verdadero de la palabra de Dios. And I insist that we have the real testimony in the word. Nuestra fe está cargada de evidencias. Our faith is charged with evidence. Nuestra fe está colmada con mucha evidencia Our life and our faith is filled with much evidence de que nuestro Salvador vive, that our Savior lives, que nuestro Señor reina. that our Lord reigns. Y aunque no lo hemos visto ni hemos podido palpar, And even though we have not seen him or touched him, pero creemos que es real y verdadero, we believe that he is real and que ha true. hecho una obra poderosa en nuestra vida, He has done wonderful works in our life. que Él nos ha cambiado, He has changed us. que Él nos ha bendecido, He has blessed us. que Él nos ha ayudado. And he has helped us. La palabra de Dios dice en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. In John chapter 21, the word of God tells us, El verso 14 declara que esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. verse 14 declares, this was now the third time Jesus appeared to his disciples after he had been raised from the dead. No fue una sola vez, It was not just once. no fue una aparición ocasional. It was not just an occasional appearance. El Señor aparecía a ellos, The Lord was appearing to them. venía a ellos de continuo, He was coming to them continually. les mostraba la gran verdad. He was showing them the great truth. Ellos tenían el testimonio que la tumba ya estaba vacía. They had this testimony or a witness that the tomb was empty. Lo habían visto, They had seen him. lo habían contemplado, They had contemplated it. conocían perfectamente They knew exactly que el Señor había resucitado. and perfectly that the Lord had risen. Por eso yo creo que en aquel día los apóstoles del Señor That's why I believe that in that time the apostles, tuvieron que ser bien firmes en esto que ellos ahora habían nuevamente experimentado. they had to be very firm in what they had now experienced. El apóstol Pedro habló de su Señor resucitado. The apostle Peter spoke about his resurrected Lord. Los discípulos hablaban de su Señor The resucitado. disciples spoke about the resurrected Lord. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 y verso 12 al 14 The apostle Paul in 1 Corinthians chapter 15 verse 12 through 14 defendía obviamente apologéticamente la resurrección del Señor en medio de la iglesia de los Corintios. he defended the resurrection amongst the Corinthians. Por eso en el verso 12 declara la palabra: That's why in verse 12 the word declares, pero si se predica que Cristo resucitó de entre los muertos, but if it is preached that Christ has been raised from the dead, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? how can some of you say there is no resurrection of the dead? El verso 13 declara: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo entonces resucitó. Verse 13 declares, if there's no death, if there's no resurrection of the dead, then Christ himself has not been raised. En el verso 14 declara entonces que si Cristo no había resucitado, les dice el apóstol Pablo, vana entonces es nuestra predicación, vana también es entonces su fe de ustedes. And verse 14 declares, if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. ¿Ve usted por qué es tan importante la resurrección? Do you see why the resurrection is so important? Si no hubiera habido resurrección If there had not been no resurrection y solamente muerte de nuestro Salvador, and only death of our Savior, nuestra vida no tuviese absolutamente ninguna esperanza. our life would have absolute no hope. Por eso el apóstol dice claramente en el verso 14, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. And that's why the apostle declares in verse 14, if Christ himself has not resurrected, then
our preaching is useless, and so is our faith. En el verso 17, en ese mismo contexto, In verse 17, in the same context of the word, dice entonces el apóstol: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. and if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Explico por qué. Let me explain why. Porque si el Salvador vino para que los pecados nos fueran perdonados, Because if the Savior came so our sins would be forgiven. pero si hubiera quedado muerto en la tumba, But if he would have remained dead in the tomb, su obra jamás hubiese él concluido o he would terminado. have never finished his work. O sea que la obra completa del Señor está en la resurrección. In other words, his fulfillment of his work is in the resurrection. Murió por los pecados, He died for the sinners. nos perdonó los He pecados. forgave our sins. Pero ahora la importancia de la resurrección es sumamente importante para toda la vida cristiana. But today the importance of the resurrection is very important for Christianity. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. And if Christ had not resurrected, our faith is futile and you would still be in your sins. En el verso 18 declara la palabra: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron sin esperanza. Verse 18 says, then those who also have fallen asleep in Christ are lost. Dice el verso 19: si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. And in verse 19 it says, if only for this life we have hope in Christ, we are of the people most, we are all of people most to be pitied. O sea, si el Señor no hubiese resucitado So if the Lord had not resurrected y solo esperábamos en esta vida, and we only waited in this life, éramos entonces los más dignos de ser tenidos con mucha lástima. then we would be the ones, the most people to be pitied. Pero en realidad nadie tiene que sentir lástima por nosotros, But in reality, nobody has to have pity for porque us nosotros tenemos una poderosa y maravillosa esperanza. because we have a powerful hope, Porque nuestro Salvador vive because our Savior lives y reina para siempre. and reigns forever. También nosotros viviremos por Él. And that's why will also live for Him. El verso 21 y 22 dice entonces la palabra: Verse 21 and 22 say this, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. for since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Vivificados de entre los muertos. All will be made alive. Un día será la resurrección nuestra. One day will be the resurrection for us. Un día vendrá el Señor del cielo. One day the Lord will come from the heavens. Un día traerá el Señor a todos los que durmieron en Él. One day the Lord will bring all those who fell asleep. Un día el Señor llamará a todos los que están en los sepulcros. One day the Lord will call all of the ones who are in the graveyards. Y todos saldremos a resurrección de vida eterna con el Señor. And we will all leave for eternal resurrection in Porque Christ. por Adán todos mueren. Because through Adam all die. Pero por Cristo nuestro Salvador, todos los que creemos en Él, seremos vivificados. But through Christ, all who believe in Him will be made alive. Había gente en la iglesia de los Corintios There was people in the church in Corinthians que decían que el Señor no había resucitado. who would say that the Lord had not resurrected. Si hoy por algún momento nosotros llegamos a pensar que nuestro Señor no resucitó, If today, for any moment, we come to think that the Lord has not resurrected, todo lo que hacemos, everything that we do, todo por lo que vivimos, everything that we live for, todo en lo que nos movemos, everything in which we move in sería entonces vano. would be useless La palabra vano or vain, es obviamente sin valor, is to not have value, sin sabor, without flavor, sin sentido. without feeling. Pero gracias a Dios But thanks be to God que nuestro Señor resucitó, that our Lord has resurrected, que Él vive y reina para that siempre. He lives and reigns forever. Por eso cantamos con alegría, That's why we sing with joy. nos gozamos con That's why we alegría, rejoice with joy. que nuestro Señor vive y reina para siempre. That our Lord reigns and lives forever. La palabra de Dios declara en San Juan capítulo número 20, The Word of God declares in John chapter 20. y ahí habla que el primer día de la semana, si vamos a los versos número 1 y 2,
And if we go to verse 1 and verse 2, Aunque no es mi propósito leer esto, quiero ir mucho más abajo, pero en el verso número 1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. John chapter 20 verse 1 says, early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. Y la Biblia dice que corrió y fue a dar aviso a Pedro y a Juan que estaban en la casa. And the Bible says that she ran to go tell Peter and John who were in the house. Pero lo que quiero yo que usted note, dice que el primer día de la semana But what I want you to take notice of is that it says early on the first day of the week. era después del sábado, o sea, era el domingo. It was after Saturday, so in other words, it was on Sunday. Y en ese contexto, si seguimos nosotros leyendo hasta el verso 19, And in that context, we continue reading all the way through verse 19. la palabra de Dios nos sigue enseñando a nosotros The Word of God keeps teaching us que Dios nuestro Señor that our Lord God tenía cosas sumamente importantes para sus discípulos. had great things for His disciples. Verso 19, hermano Jerry, Verse 19 says, dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, on the evening of that first day of the week. o sea, entendamos, María fue al sepulcro, So let us understand, Mary went to the tomb. miró el sepulcro abierto, She saw the tomb open. corrió y fue y dio aviso a Pedro y a Juan que estaban en casa. She ran and told Peter and John who were in the house. Y en ese contexto leo el verso 19, And in that same context, I read verse que 19. cuando llegó la noche de ese mismo día, o sea, el primero de la semana, que era el domingo de la resurrección, And it says, on the evening of the first day of the week, that same day in the evening, estando las puertas cerradas de la casa donde ellos estaban reunidos por miedo de los judíos, having the doors locked where they were to be because they were scared of the Jewish leaders, la Biblia dice, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. the Bible says that Jesus came and stood among them and said, peace be with you. El verso 20 dice que habiéndolo saludado, entonces les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron porque vieron vivo al Señor. Verse 20 says, after he said this, he showed them his hands and side. Then the disciples were overjoyed when they saw the Lord. Cuando seguimos en ese mismo contexto, la palabra de Dios nos enseña en el verso 25 If we continue reading in this same context, verse 25 says to us que los otros discípulos le dijeron a Tomás, obviamente, que al Señor habían visto, y él les dijo, si yo no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en las hendiduras de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Verse 25 says, so the other disciples told him, speaking to Thomas, we have not seen the Lord. But he said to them, unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe. Explico. Let me explain. La Biblia dice que en esa misma noche, el domingo de la The resurrección, Bible says that that same evening on that Sunday of resurrection, el Señor les apareció a ellos estando en la casa. the Lord appeared to them when they were in their household. Y yo no lo leí, pero en ese contexto la Biblia dice que Tomás, llamado el Dídimo, no estaba allí. And I did not read this, but in this context it says that Thomas, also known as the Didymus, Él no estaba allí. he was not there. Pero la Biblia luego dice que él volvió a la casa. But then the Bible says that he returned to the house. Y es allí en el verso 25 donde los apóstoles del Señor le comenzaron a dar testimonio de que habían visto al Señor vivo. And that is where in verse 25 the disciples tell him, we have seen the Lord. Y él fue el que dijo, si yo no mirara la señal de los clavos en sus manos y no metiere mis dedos en las hendiduras de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. And he is the one that replied and said, unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe. Ahora del verso 26 al 29. Now, through verse 26 through 29, Y esta es la aplicación de este mensaje para usted, amado hermano. and this is the application of the message to you, beloved brother. Esto es lo que nosotros, Dios, hoy nos ha concedido. This is what the Lord has given us today. Y en este mismo mensaje también para usted, amado amigo. And in this same message for you, my friend,
Para que usted sepa que hay una poderosa bendición en este contexto del verso 26 al 29. So that you know that there is a great blessing in the context from verse 26 through 29. Por eso en el verso 26 dice que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro de la casa y en esta ocasión estaba con ellos Tomás. That's why in verse 26 it says a week later his disciples were in the house again and Thomas was with them. Dice la Biblia, luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y los volvió a saludar, paz a vosotros. The Bible says though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, peace be with you. El Señor luego le habló a Tomás, refiriéndose a su persona, y le dijo: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Then verse 27, the Lord said to Thomas, then he said to Thomas, put your finger here, see my hands, reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe. El verso 28 le dice el Señor: entonces Tomás respondiendo le dijo al Señor: Señor mío y Dios mío. In verse 28, Thomas said to him, my Lord and my God. O sea, Tomás había visto al Señor y ahí fue cuando creyó. In other words, Thomas had seen the Lord and that is when he believed. O sea que cuando yo les hablaba hace un momento que nuestra fe no debe de ser una fe ciega. So when I was speaking to you earlier that our faith must not be blind, Debe de ser una fe basada en evidencias. it must be a faith based on evidence. Pero tenemos la evidencia, But we have the evidence, la palabra de Dios, the word of God, el testimonio de gente que le vio, the testimony of people who saw him, gente que habló con él, people who spoke with el him, testimonio del mismo Señor, the testimony of our own Lord, el testimonio del mismo Dios, the testimony of our own God, el testimonio de los ángeles, the testimony of the angels, el testimonio de los enemigos del Señor. the testimony of the Lord's enemies. Por toda la Biblia está el testimonio. Throughout the entire Bible, you see the witness. Insisto que en el verso 28, cuando Tomás le vio I insist that in verse 28, when Thomas saw him, y le respondió al Señor Jesús: and he responded to the Lord Jesus, Señor mío y Dios mío. my Lord, my God. Pero Jesús, nuestro Salvador, But then our Lord Jesus le dice a Tomás: says to Thomas, porque me has visto, Tomás, creíste. because you have seen me, Thomas, you have believed. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Bienaventurados los que hoy por más de 2000 años Blessed are those that for more than 2,000 years no lo hemos visto we físicamente, have not seen him physically. no lo hemos palpado We físicamente, have not touched him physically. pero creemos que Él está vivo, But we believe that he is que alive, Él reina para that siempre, he reigns forever, que Él es bueno, that he is good, que Él es maravilloso that he is marvelous, y que todos los que pueden creer en Él, and that all who can believe in him, todos los que confiesan su nombre, all who confess his name, todos los que invocan su all nombre, who invoke his name, no serán jamás will avergonzados. not be put to shame ever. La palabra dice bienaventurados, The Bible says blessed, del verbo macario en griego, of the verb in Greek que quiere decir felices, that says joyful, dichosos, righteous. estos que ahora sin ver han podido creer. These who were able to believe without seeing. Por eso por más de 2000 años That's why for more than 2,000 years se ha predicado, this has been preached, se ha enseñado this has been taught, que Jesús está vivo, that Jesus is alive, y esa es la verdad. and that is the truth. Él está vivo He is y alive, reina en nuestros and he corazones. reigns in our hearts. Ahí le voy a pedir donde está se ponga de pie. Wherever you may find yourself, I'm going De un to aplauso en alabanza y en adoración a Dios. ask you to please stand and give a hand praise and Y- adoration and admiration of our Lord, Y le diga hoy en esta mañana: and tell him this morning, gracias, Señor, thank you, Lord, porque viniste a morir en este mundo por mí, because you have come to die for me in this world, pero también resucitaste para beneficio mío.
but you have also resurrected for my benefit, para hacer segura mi to esperanza. make my hope secure. Porque la esperanza es en aquello que se debe de esperar. Because the hope is in that must be awaited for. Y esperamos un día ver a nuestro Salvador, And we hope to see our Savior one day, ver a nuestro Señor, see our Lord, para estar con Él para siempre. to be with Him forever. Esta es la importancia de la resurrección. This is the importance of the resurrection. Si un ateo, If an atheist un agnóstico o un incrédulo or an unbeliever viene y le dice comes and says que Jesús no está vivo, that Jesus is not alive, dígale, esa es mentira. tell him that is a lie. Nuestra fe Our faith tiene testimonio. has witness. Él se ha manifestado en nuestra vida. He has manifested in our life. Nuestra fe Our faith está basada en las is escrituras. based on the scriptures. Las escrituras, la palabra de Dios, The scripture is the word of God. testifican They testify que Él moriría, that He would die, pero que al tercer día resucitaría. but that on the third day He would rise again. Porque Él vive, Because He lives, nosotros también viviremos. we also live. Heredaremos del Señor We will inherit from the Lord un lugar seguro en su reino de luz, a safe place in His kingdom of light, donde allá no habrá más llanto, where there will be no more pain, ni más tristeza, no more sadness, ni más dolor. no more Y pain, la muerte ya no se enseñoreará de nosotros. and death will not be able to overpower us anymore. Así como la muerte Just like death jamás se volverá a enseñorear del Señor. would ever have superiority over our Lord. Él vive para He siempre lives forever y por siempre. and forever. Y así seremos nosotros. And that's how we will be. Ahí donde está le pido Where you may find yourself, I'm que going to ask levante sus manos, to raise your hands, que abra su boca to open up your mouth, y que haga una oración and to make a y prayer le diga, Señor, and gracias. say, Lord, thank you. Gracias por la resurrección Thank you for the resurrection que completa en nosotros, Señor, la bendición en la esperanza. that completes in us the blessing of hope. Gracias porque nuestra esperanza, Thank you because our hope, lo que esperamos en ti, Señor, what we hope for in you, Lord, es seguro, mi Dios. is secure. Padre, donde quiera que están hoy tus hijos y tus hijas, Father, wherever your children may be this morning, que por el poder y la gloria de tu Santo Espíritu by the power and glory of your Holy Spirit, sean, Señor, mi Dios, bendecidos hoy en esta hora. may they be blessed at this time. Señor, sopla bendición sobre los tuyos. Lord, blow blessings upon yours. Sopla paz, Blow peace, vida y fortaleza. life and strength. Sopla seguridad en el corazón, Señor, Blow security over their hearts, Lord, para que no desistamos so that we may not y desist, sigamos adelante, Dios mío, and may we continue moving y forward, que nuestra vida esté anclada and may our lives be en anchored la seguridad de tus promesas in the security of your y promises, que tu fidelidad, mi Dios y mi Salvador, and may your faithfulness, Lord God, siga siendo realidad en nuestra vida. may it continue to be real in our lives. Gracias por lo que nos has dado. Thank you for what you have given us. Gracias por lo que has hecho. Thank you for what you have done. Gracias por lo que nos vas a dar hoy. Thank you for what you will give us today. Gracias por lo que nos estás dando, Señor. Thank you for what you are giving us, Lord. Gracias por lo que aún harás por nuestras vidas, Señor. Thank you for what you will do for us and for our lives, Lord. Nuestra fe no es una fe ciega. Our faith is not blind. Es una fe basada en evidencias It is a faith based on evidence, personales. personal, Señor, en tu palabra, in your word, Lord, en el testimonio de tu palabra, and the testimony of your y que word, tú vives y que reinas para siempre. and that you live and reign forever. Así pues, mi Dios y mi Señor, Lord Jesus, in this way, que toda tu iglesia may the entire church siga siendo, Señor, mi Dios, continue doing, Lord, heredera de esta grande bendición, the ones who are to receive this blessing, que es más bendecido, Señor, mi Dios, that it is much more blessed, Lord. el que puede creer sin ver, He who can believe without seeing, que el que viendo así de esa manera creyó. than the one who has to see in order to believe. Gracias, Dios mío. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor, Thank you, Lord. porque hoy en esta mañana Because this morning podemos creer we can believe que tú eres real that you are real y verdadero
and real y que vives para siempre. and truthful, and that you live forever. Cantemos todos con el praise team este hermoso canto. Let us all sing with the praise team this En el beautiful nombre song. del Señor Jesús. In the name of Jesus. Cantemos todos con Let alegría. us all sing with joy. En el nombre del Señor In Jesús. the name of the Lord Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Suba su voz. Lift your voice. Es Dios. Cántalo que grande es Dios. Y todos verán que grande es Dios. Él tiene nombre sobre todo nombre. Nombre sobre nombre. Él es digno de adorar. Yo cantaré. Alguien dele un aplauso a Dios ahí en su hogar. Somebody give the Bendiga el Lord a nombre hand del praise. Señor. Bless the name of the Lord in your house. Alabe el nombre del Señor. Bless the name of the Lord Quien vive y quien reina para who siempre. lives and reigns forever. Y para terminar nuestro servicio oculto de adoración y de alabanza, And to finish our worship service, digámosle al Señor un canto alegre. let us tell the Lord a joyful song. Vamos a cantar que Él resucitó. Let us sing that He has risen. Que Él resucitó. That He has risen. Vamos a cantarlo en el nombre del Let us Señor. sing. Vamos a celebrar que el Señor resucitó. Let's celebrate that the Lord has risen. Amén. Amen. Vamos músicos a cantar. Ahí donde está mi hermano y mi hermana en su casa, Wherever you may find yourself, brother and sister, dígale a su hijo y a su hija. tell your children, Dígale a quien esté de su familia ahí. tell whoever is there of your family, Dígale, vamos a palmear las manos. tell them, let us clap our hands. Vamos a cantar a nuestro Dios. Let us sing to our God Porque Él resucitó. because He has risen. Vamos a celebrar. Let's celebrate. Amén. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Ahora en inglés, dígale, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate.
Let us celebrate. El coro en inglés. He has risen. He has risen. And he lives forevermore. He has risen. He has risen. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. He has risen and he lives forevermore. He has risen. He has risen. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Aleluya, aleluya. Dios los bendiga. May God bless you. Dios los guarde. May God keep you safe. Dios los May prospere. God prosper you. Dios que nos ama tanto, God who loves us so much. haga resplandecer su rostro delante de su vida. May He make His face shine upon your Lo life colme de bendición and keep you with y blessings. lo guarde en su completa paz. And may He keep you in His Y peace. si usted no es de Jesucristo, And if you are not of Jesus Christ, el Dios que vive y reina para the siempre, God who lives and reigns forever, hoy puede decidir cambiar el rumbo de su destino eterno, today you can decide to change the route of your destiny entregando su vida al Salvador del mundo, by giving your life to the Savior of this a world, Jesús nuestro Señor, to Jesus our Lord, porque Él vive because He lives, para que usted también, como nosotros, so that you, as in us, pueda un día vivir could also live eternamente a su lado. eternally by His side. Dios los bendiga, May God bless you. Dios los guarde May God keep you, y siga adelante and may you keep moving forward, haciendo la voluntad de su Salvador, doing the will of your Savior, nuestro Señor Jesucristo. our Lord Christ. Hasta la próxima predicación, Until the next preaching, en el nombre del Señor Jesús. in the name of our Lord Jesus. Amén y Amen. amén. Amen. Gloria a Dios.